En diferentes libros, crónicas, se aborda sobre la posibilidad que existen similitudes entre nuestras culturas. En los siguientes minutos, los invitamos a conocer más sobre el Código Huiracocha del investigador Ricardo Bardales, que aborda sobre el tema. Según estudios de Bardales Bassi, los antiguos peruanos representaban los tres estados de la divinidad en las formas del cóndor, el puma y la serpiente, cuyos atributos, al ser alcanzados por un hombre, lo convertían en un superhombre. Enmarcado dentro de lo que es los tres mundos, se acompaña a la serpiente, que es el mundo de abajo, y por ejemplo puede tener el atributo de dejar de comer durante algunos meses, como hace la serpiente. Y en el caso del mundo de arriba, ¿no?, el atributo del cóndor, que es volar. Y esto también nos da la connotación de lo que significa el chachapuma, el hombre puma. El hombre que recoge estos atributos de los tres mundos se convierte en el ser luz, el superhombre, ¿no? Y es de presumir que este era el dios Viracocha. Esta es una investigación que desafía todo lo que sabemos sobre la historia del Tahuantinsuyo. Todo esto surge a partir del hallazgo, ¿no?, a través de una fotografía del personaje central de la Puerta del Sol, que cuando la invertimos vimos pues que había otra configuración en la figura. Habían dos medios rostros, y que al juntarlos teníamos un rostro con ojos felinos, ¿no? Y entonces ahí se inicia mi inquietud. Desde que hallamos en la cultura tiahuanaco con la Puerta del Sol, dimos el salto en los tejidos Huari tiahuanaco, luego en Machu Picchu, pero después fuimos indagando en culturas anteriores y encontramos pues esta simbología desde Caral, Chavín de Huántar, Paracas, Huari y también en Pucara. En la cosmovisión de los incas, el Yanantin manifiesta la dualidad andina y el equilibrio, que ancestralmente se manifestó en la iconografía de las culturas predecesoras, como son Chavín, Huari, Tiahuanaco. Bueno, la dualidad en las diferentes culturas se ha representado con mucho ingenio y mucha creatividad, y encontramos diferentes tipos de dualidad, desde dualidades simples, invertidas, dualidades convergentes, divergentes, hasta llegar a lo que es la anatropía, ¿no?, que es el efecto espejo en dos dimensiones, y luego la dualidad en la pseudoestereoscopía, que ya es en tres dimensiones. Entonces, esto de la dualidad también se ha dado en las diferentes culturas con diferentes diseños. Se conoce que Pachacútec, como noveno inca, es el que diseña y construye Machu Picchu. Dado que también se conoce que el padre de Pachacútec es el inca Viracocha, quien toma el nombre del dios Viracocha, y toma también toda la ideología, todo ese pensamiento, que después es transmitido a su hijo, ¿no?, en el Coricancha. En ese sentido, también Pachacútec con Machu Picchu quiere agradecer al dios Viracocha del favor que le hace, ¿no?, al ganar la guerra a los chancas, y con eso se consolida como el noveno inca y se inicia pues un periodo de lo que constituye el nuevo imperio. Al encontrarse el código Huiracocha tanto en la Puerta del Sol, máximo símbolo de la cultura tiahuanaco, como en Machu Picchu, máximo símbolo de la cultura inca, podemos señalar que entre ambas existió una estrecha vinculación ideológica y religiosa, lo que permite inferir que los incas mantuvieron presumiblemente el mismo símbolo de los tiahuanaco, es decir, Tunupa o Huiracocha.
Gracias justamente al hallazgo de los códigos y el hallazgo de la significación de los diferentes templos, empezando con el templo central, que es donde está el torreón, el llamado Templo Real, Templo del Sol, podemos deducir ahora el por qué se construye Machu Picchu. Y ese por qué se construye Machu Picchu está ligado justamente a la simbología central, que es el código de Viracocha, pero también a los otros edificios o a las otras representaciones arquitectónicas, como es el Intihuatana, que estaría representando al mundo de aquí con el felino, luego el mundo de arriba con el templo del cóndor, y también lo que es el mausoleo, el mundo de abajo, ¿no? Entonces podemos hacer un itinerario, y es de suponer que justamente Pachacute desarrollaba una ceremonia especial, ¿no? con el culto a estos tres mundos, pero culminando con el encuentro con el dios Viracocha, que lo va a hacer justamente en la roca sagrada donde está el torreón. Los Tiahuanaco, como los incas, nos dejaron en la piedra un mensaje para la eternidad, con un significado muy especial, sintetizado en el código Viracocha. En realidad estos símbolos, ¿no? Al estar en las diferentes culturas, quiere decir pues efectivamente que ha habido una línea conductual, ¿no? Y lo que se ha llegado a analizar y a encontrar es que, en resumen, ¿no? El símbolo escalonado y el espiral estaría representando el espiral al agua, el escalonado a la tierra, a través de la figura de los andenes, por ejemplo. Y ahí tendríamos que, al combinar el agua con el suelo, vamos a tener lo que es la germinación, o sea, la generación de la vida vegetal, y esto es pues obviamente vida, ¿no? Y eso es un poco lo recurrente del pensamiento de las diferentes culturas en los diferentes tiempos, ¿no? Tener los alimentos para generar la vida a través de estos dos elementos, agua y tierra. En Machu Picchu, al encontrar los símbolos, pero estos símbolos, como se ha visto, están en tercera dimensión, es decir, están en una construcción arquitectónica, y es evidente pues la simbología que han dejado ahí. Tenemos el doble escalonado, el doble espiral, la doble diagonal y también los dobles rostros, ¿no? Entonces, al haberlo dejado en Machu Picchu, Pachacute es el inca que construye. Machu Picchu está dejando un mensaje. Este valioso e impresionante redescubrimiento ahora nos proporciona pistas más claras para responder las interrogantes: ¿por qué y para qué se construyó Tiahuanaco y Machu Picchu? Ahora tenemos algunas pistas ya de estos símbolos, y lo que tenemos que hacer es buscar su significado. Por ejemplo, en lo que es diagonal está muy relacionado con el Capañán, con lo que es el camino del Inca, el camino de Viracocha también le llaman, el camino de la verdad, el camino de la justicia. Miren, acá tenemos dos valores, verdad y justicia. Eso nos está enriqueciendo dentro de lo que significa los valores y también la concepción de vida que se tenía. Luego tenemos, por otro lado, lo que es el valor al agua y al suelo como elementos que nos van a dar la vida. Y eso está vinculado con la naturaleza, el amor a la naturaleza, el amor a la tierra, el amor a la Pachamama. El espiral, que significa el germen, significa el origen, la vida, ¿no? Y los conocimientos también. Ese es otro elemento que tenemos que seguir desarrollando, ¿no? Pero sin duda está vinculado con el agua, ¿no? Y que eso representa vida. Por otro lado, el escalonado, que tiene una relación con lo que son los andenes, que viene a ser la tierra, ¿no?
porque es un elemento vital también para la vida, porque ahí se va a germinar lo que son las plantas para que luego se utilicen como alimentos para el hombre, ¿no? Y es el soporte, no nos olvidemos que la tierra en realidad viene a ser el mundo de aquí, ¿no? Donde estamos tanto los humanos, los animales, los vegetales y todos los minerales que existen y que son útiles para la vida, pero en su conjunto, visto todo esto como la naturaleza. Definitivamente, ahora estamos en condiciones de manifestar que Machu Picchu no fue simplemente la casa de campo del Inca Pachacútec para pasar los días de invierno que se vivía en el Cusco. Ello es simplemente una concepción occidental. Los íconos de la Puerta del Sol y Machu Picchu merecen ser leídos con una lógica andina. Que Pachacútec tiene el propósito de dejar plasmado en Machu Picchu, ¿no?, la concepción del pensamiento andino, del pensamiento en este caso inca, y por otro lado también en agradecimiento al dios Viracocha por haberle atribuido el triunfo frente a los chancas cuando estos iban a invadir Cusco. Y por otro lado también Pachacútec quiso ser trascendente y lo ha logrado. Lo ha logrado porque ahora Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo y que todavía los peruanos no hemos concebido ese valor. Se le ha hecho un homenaje en los 100 años del descubrimiento de Machu Picchu a Hiram Birman, pero nos estamos olvidando de que el mérito de haber construido Machu Picchu lo ha tenido Pachacútec y estamos en deuda. Esperemos que en los 200 años de nuestra independencia nos acordemos y darle un homenaje verdaderamente grato en lo que ha sido el 9º Inca Pachacútec. Que no todo está dicho en lo que es nuestro pasado histórico. Y por otro lado hay un reto multidisciplinario para seguir reconstruyendo lo que hemos sido y obviamente combinarlo con los adelantos de la ciencia, la tecnología del mundo moderno para poder diseñar de la mejor manera nuestro mejoramiento de la calidad de vida del mundo andino. Basado en el libro El Código Huiracocha de Ricardo Bardales Bassi.